Muy buenas tardes, mi comandante Carlos Fica. Saludar a la distinguida dama presente y, por supuesto, a todos nuestros amigos y camaradas de esta gran comunidad de personas que ayudan a aquellos que están sufriendo mucho, que son nuestros camaradas mucho más antiguos que están privados de libertad. Bueno, a mí, mi comandante Fica me invitó a hablar sobre, él me impuso el tema, se llama el trabajo. Me llamó la atención la palabra trabajo más que accionar, pero el trabajo de Carabineros de Chile en la Araucanía. Y qué bueno, porque en definitiva es cómo se puede cuantificar el trabajo desde el punto de vista de la operatividad, de la parte administrativa y del resultado, que es donde está la gran crítica de la población civil y sobre todo la gente que vive en la Araucanía, porque muchas veces no ve resultados favorables, no ve mitigación de lo que sucede y menos un control policial como debiera existir. Pero yo, para hablar un poco de eso, quiero, ¿me puede compartir pantalla? Por supuesto. Ahí está. Ahí, Listo. estamos listos. Ahí la ven. Sí, perfecto. La primera diapositiva dice el trabajo de Carabineros de Chile en la Araucanía, y ustedes pueden ver que está el mapa administrativo con las 32 comunas que la componen, pero para decir verdad, para los efectos de lo que a nosotros nos interesa, tenemos que necesariamente considerar a las comunas que están en Arauco, que son el sur del Biobío, y por supuesto que aquellas comunas que también están al sur de la Araucanía, que son los lagos, los ríos, y por qué no decirlo, hasta llegar a Puerto Montt, porque en definitiva con los últimos hechos que han ocurrido de usurpación y tomas ilegales de terreno y estamentos productivos, esto está avanzando hacia allá. Pese a todo lo que se había previsto anteriormente, mucha gente no hizo caso y ahora estamos viviendo eso. Para empezar, tengo que decirles de que la historia de Carabineros de Chile, ven la segunda transparencia, ¿no es cierto? Veo solamente la primera. Ahí la ven, ya. Sí, La historia de Carabineros de Chile está, les guste a alguno o no, íntimamente ligada a la historia de la nación. El ejército, la armada, la fuerza aérea también. Pero desde la perspectiva de la función policial, desde que llega Pedro de Valdivia en adelante, siempre hubo una actividad de alguien que tenía que procurar y defender a los ciudadanos, a la gente de bien, de los malhechores, de los malvados, de los malos. Pero Carabineros de Chile, por su naturaleza, a medida que fue avanzando en la historia de Chile, surge como una necesidad real porque todas aquellas funciones antes las ejercía el ejército. Y de hecho, cuando Carabineros de Chile empieza como cuerpo carabinero, pertenecía al ejército de Chile y antes como gendarmes de la colonia. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros analizamos este texto, dice, y escuchen bien por favor, porque esto no es de ahora, sino que es del siglo XIX. Y la frontera, región que con el devenir del tiempo fuera emporio de riquezas agrícolas, agonizaba plagada de cizaña humana, el mutuo respeto no existía, solo imperaban el atropello y la fuerza bruta como suprema ley. Los sentimientos se habían relajado y las razones, por fundadas que fueran, caían aplastadas ante el ataque cobarde y a mansalva. La vida de un hombre llegó a valer menos que una pistola. Fue en esa época cuando el gobierno de Chile pensó seriamente en poner atajo a tanto desmán. Parece que estuviéramos hablando de estos años. Así de sencillo. Y esto fue del siglo XIX. Y es ahí donde el gobierno de la época no le quedó otra cosa que, para poner atajo a los desmanes que habían en esa época, o sea, eso muestra que somos medio repetitivos y reiterativos en nuestra historia, tuvo que crear una institución que se llamaron los gendarmes de las colonias. Y hay incluso un libro que lo refleja muy bien, que se llama Trizano, el Búfalo Bill chileno. Y la historia de Trizano, algunos se recordarán, es una persona que nació en aguas territoriales chilenas porque sus padres venían de Italia. Nació a la cuadra de Valparaíso. Y después se educó en Italia, estuvo en la escuela naval italiana, peleó con los italianos, estuvo en Turquía, en Grecia, en China, peleó en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, estuvo a cargo de unas montoneras al otro lado. Y cuando en Chile hubo problemas, viajó 100 leguas montado en mula, cruzó a Chile e ingresó a la fila del ejército. Combatió por el ejército de Chile. Después, posteriormente, fue como era de caballería, fue prefecto en Angol,
hasta que el año 1896, precisamente el 16 de junio, el mismo día cuando está aniversario de nuestro glorioso Cuerpo de Infantería Marina, pero de 1896, le entregan la misión de formar a este grupo de élite, que era una especie de batallón montado, se llamaban escuadrones, y se da de lleno a, primero en Lonquimay y posteriormente Curacautini, hasta cubrir toda la zona, a atajar a los bandoleros, a los montoneros, a combatir el crimen de la época. Este es un libro muy bueno, si lo pueden leer, bueno, está, yo se los puedo mandar porque también está digitalizado, es buenísimo. Y su autor, cuando lo escribe en el año 1936, describe en definitiva lo que se vivía en esa época. Y al lado hay una imagen de un gendarme, ¿no es cierto?, que está en el museo, de un gendarme de la colonia, que está en el Museo de Carabineros de Chile, que está en Antonio Vara 1842. Este cuerpo funcionó hasta el 1907 porque ahí se crea el Cuerpo de Carabineros del Ejército. Y por eso que en el año 1908 se funda el 19 de diciembre la Escuela de Carabineros, que ahora se llama de General Carlos Valle del Campo, que es anterior a Carabineros de Chile. O sea, tiene una escuela primero que la institución. ¿Por qué? Porque tenían que formar a los carabineros que eran del ejército, porque ya se retiraba de esta zona la Araucanía prácticamente el ejército. Acuérdense que habían varios problemas en nuestro país y por supuesto que la función policial la tenía que ejercer una institución diferente. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando mi comandante Fica me dice, oye, habla del trabajo de los carabineros, uno tiene que decir, bueno, el carabinero que trabaja en la Araucanía hace casi la misma función que el que está en Arica y en Punta Arenas, en Santiago. Pero fíjense que no es así, porque independiente de todas las acciones policiales y los procedimientos que ajustados de derechos deben estar y están normados para todos iguales, eso es la Carabineros de Chile es una institución súper granítica, pero la contingencia policial del día a día y de la latitud de donde vive, donde uno trabaja, es diferente. La problemática es diferente. Y eso nos lleva a entender que aparte de que hubo que pelear con el bandidaje, con los hermanos Pincheira y compañía, perseguirlo por todos lados, hacer justicia, cumplir con la ley, hacer lo que se llamaba juzgado chico, hacer cumplir la ley en el mismo lugar, porque antiguamente ningún bandolero decía, no, si yo me voy alto mano arriba y los derechos humanos y nada por el estilo, pero en definitiva habían problemas y complicaciones. También las dotaciones eran exiguas. Entonces tenemos que entender que la Araucanía es una zona compleja y difícil per se. De vez en cuando hay erupción del volcán Villarrica y otro, ahí tienen que andar las policías. Hay incendios, hay atentados, cuidar la fauna silvestre, la pesca, tenemos el delito del abigeato, incluso yo, como digo, tenemos los fardos de pastos más caros de Chile. Porque cuando ha habido problemas hemos tenido que trasladar, esta foto no la saqué de internet, la foto de abajo es mía, porque a mí me tocó en ese helicóptero repartir fardos de pastos, que valían 3.200 pesos en la época, y cuando si sacamos la hora del helicóptero llevamos solamente 8 fardos en el BO-105, imagínense, para llevarle a las vacas que estaban en algunas zonas ya se estaban muriendo porque no tenían que comer. Entonces, Carabineros, más allá del trabajo conforme a la ley, debe ir a hacer más cosas incluso en su reglamento, porque está en esta zona totalmente compenetrado con la gente. Y la mayoría de la gente, ojo, así lo reconoce, ¿eh? Sí, es un grupo de personas las que provocan problemas, pero la mayoría de la gente, los campesinos y los mapuches, así lo reconocen. De tal forma de que el accionar policial, más allá de un radio patrulla, un furgón, un vehículo y los procedimientos que pasan todos los días, cada minuto y cada segundo, aquí también se adoptan. Pero aquí tienen ingredientes especiales que no nos gustaría, que a mí por lo menos no me gustaron nunca, que era que todo estaba motivado por organizaciones externas, incluso extranjeras, por algunas universidades. O sea, la deconstrucción venía hace rato. Y ya esto se acentuó mucho en el 2000. El primer atentado fue en 1997. Y le digo porque llevamos 3.500 ataques y atentados. Casi una cincuentena de personas fallecidas. Y lo curioso es que una fuerza de ataque y de choque, como se dice, que es militar, que es carabinero, aunque es de carácter militar, tiene más lesionados y muertos que las propias fuerzas que son victimizadas. Así es sencillo. O sea, aquí hay más carabineros muertos y lesionados que los propios que atacan. Y hay más carabineros presos por procesos y sancionados que aquellos que mataron a los carabineros. No hay detenidos. Lo que nos pasó en el caso de Gualborno costó un mundo detener a esta persona y ahí está el juicio. Hay otro detenido por Benaví y no pasa absolutamente nada. Entonces, los elementos son diferentes. Otra cosa, que Carabineros de Chile tiene una cantidad de lesionados. Acá hay un cabo del Golpe que perdió sus ojos y como últimamente
La gente a uno le impugna, le dice, ¿quién es ese que habla tanto si no tiene experiencia policial? Bueno, ahí me tuve que poner yo mi fotito abajo cuando me pegaron en el ojo por salvar a un fiscal y un capitán. Casi perdí mi ojo, sino porque andaba con unos lentes que aguantaron el escopetazo. Entonces uno también tiene que mezclar conocimiento y experiencia. Por eso uno puede tener la validez para hablar y no venir a contarles cuentos, menos a ustedes, por supuesto. En definitiva, la cantidad que tiene de carabineros lesionados y la cantidad de sumarios que hubo y no hubo es impresionante. De hecho, por este caso donde a mí me pegaron el escopetazo, no hubo sumario administrativo. No recibí ni los aspectos de la licencia médica, ni menos en la Fiscalía Militar, porque al final esto fue en Tirúa, donde está el señor constituyente que dirige ahí una de las cosas que era Millaur, yo lo digo con nombre, que tenía los aserraderos clandestinos, fueron uno de los aserraderos clandestinos. Y cuando yo llegué, por suerte, me tocó retirar a la gente, si no, habríamos tenido más carabineros muertos. Y felizmente tratar de controlar a la gente para que no lesionaran a los mapuches que estaban en ese lugar y los no mapuches. Y de hecho un intendente que fue diputado hace poco me dijo, qué bueno, comisario, que usted pensó con criterio de Estado. Porque imagínese un mapuche muerto. No, si yo le dije, si yo sé que la vida de un mapuche vale más que la vida de un carabinero. Lo tengo súper claro. Esa es la realidad. Entonces parte del trabajo que tiene que uno desarrollar y tiene que entender y mentalizarse que uno acá no viene a pasear. Después, ¿para qué vamos a hablar la cantidad de muertos que tiene Carabineros en su accionar? Y no solamente en manos de delincuentes, sino que antiguamente cuando existía mucho el delito de abigeato, hay muchos que terminaron lesionados y muertos por los problemas por los ladrones ganados. Pero también cuidando fondo, estos dos cabos, Rodríguez y Rodrigo Pérez y Anselmo Tocol, fallecieron por inhalar carbón que se estaba quemando porque tenían tanto frío cuidando un campo de una forestal, porque la forestal no entregaba los recursos y estaban en una cuestión como parecía un contagio. O sea, también estaban en condiciones prácticamente infrahumanas protegiendo la propiedad privada. Y eso es bueno que ustedes lo sepan, porque este caso casi no salió en la prensa. Y estos dos carabineros murieron. Estaban muertos de frío, se tuvieron que guarecer en ese lugar, prendieron el carbón y lógico se quedaron dormidos y el carbón los mató. Y después tenemos, bueno, la muerte del cabo Naín, que todos saben que fue en un procedimiento donde estaba acompañando a un teniente coronel, que el atentado era para el teniente coronel, el sargento Albornoz, estoy hablando de los últimos nomás, un sargento El Gope, un balazo en el cuello que no le cubría el chaleco antibala y que recién ahora el homicida está preso y está metido en montones de casos de droga, de terrorismo, de robo. Son los mismos delincuentes que hacen el circuito de una gran cantidad de delitos. Y el último fue el sargento minero Francisco Benaví, que murió en Aguas Claras cuando se levanta de la tanqueta y le llega un impacto balístico también. Y ahí esto fue en Coyipulli. Pero acá viene lo curioso. Hay una campaña, y ustedes comprenderán, aquí en la Araucanía, como en todo Chile, que es entrega tu arma. Entonces al ciudadano, y aquí una de las regiones donde hay muchas armas inscritas, le dicen entrega tu arma, porque no puedes tener un arma, no queremos que tengan armas los particulares, los civiles, y se hacen campaña, van las autoridades, va el fiscal, va el intendente, la intendenta, la gobernadora. Aquí se hacen verdaderas conferencias de prensa para esto. Pero sin embargo, estas son las armas de los terroristas. Una sola ametralladora H, un fusil de asalto, y un fusil de cerrojo de repetición y una escopeta recortada, la culata recortada. Esto después de que le roban los 50 cabezas de ganado al señor René Urban. Carabineros denunciados lo siguen, Carabineros van con su revólver, sus pistolas y lo reciben con fusil de guerra. Por suerte fueron detenidos. Pregúntenme dónde están ahora estas personas. En libertad. Ustedes, cualquiera de nosotros, anda con un fusil de guerra, una submetralladora H, la tiene guardada de recuerdo, no sé, de los años mozos, y lo pasan detenido. Y sale en el diario, sale en la televisión, pero ellos no, las portan, las traen, las sacan. Entonces, cuesta mucho trabajar en un lugar, policialmente hablando, donde las reglas del juego no son parejas para todos. Y a eso se debe enfrentar Carabineros desde hace tiempo hasta la actualidad. Entonces yo decía, ¿qué habrá sido más fácil? En la época de Trizano, que tenía menos recursos, caballo, llegaba, pero tenía al lado de él la ley y el apoyo del gobierno. Entonces al forajido en el mismo lugar, por último, si se le daba la fuga, tenían que tomar las medidas del caso, llegaban detenidos. Incluso utilizaron a la persona que en la guerra detuvo a Sáenz Peña, que era un coronel argentino, que era comandante de un regimiento peruano. No sé si se acordarán alguno acá, y después llegó a ser presidente de Argentina, y ese lo detuvo Trizano. Trizano fue el hombre indicado. Por eso después algunos asociaron
a un comando en Nantrizano, un organismo de derecha que habría en Victoria, con tal de contrarrestar el tema de los mapuches, lo que en definitiva nunca sucedió porque nunca operó, fue prácticamente un mito. Algunos dicen que sí, otros que no, que da lo mismo, pero en definitiva a eso se asocia el nombre de esta persona. Entonces, pasa el tiempo, pasan las diferentes actividades, los actores políticos, y los políticos generalmente cuando dicen Araucanía, oh, no, cuando están en la oposición lo van a solucionar, cuando llegan al gobierno y le pasan la guitarra, no saben cómo tocarla. Y el último gobierno no ha sido la excepción, como ustedes saben, la señora Isca Sichel vino para acá, el subsecretario vino para acá, y no pasa nada. El presidente no quiere venir, no ha venido, y parece que no hay por un buen tiempo. Por lo tanto, no hay medida de solución. Entonces ahí es donde viene la teoría de los filodoxos, los amantes de la opinión dicen, no, pero si hay que mandar o crear fuerzas tipo comando. Entonces, las fuerzas de tareas, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve el equipar a los carabineros con equipo, con blindado, con todo, y crear fuerzas de tarea si usted no le da las condiciones para que la aplique? Me quedo con la época de Chizano y con los medios de ahora. Entonces, también hay un factor ideológico en el uso de la fuerza, en el uso de la ley, en la aplicación de la ley. No sirve absolutamente de nada tener estas unidades, tener este equipamiento. Después le compraron a Carabineros tanquetas. De hecho, el otro día me decía una persona editorial cuando escribí, me decía, ¿por qué pusiste que eran 15 si eran 25 los que llegaron? No, efectivamente Piñera tenía, en la época de gobierno Piñera tenían 7 tanquetas en Arauco, ahora hay 15, pero no 25. Pero ni siquiera son repotenciadas, eran del ejército que se las pasaron a Carabineros. O sea, tampoco son nuevas. Entonces, vestimos un santo para vestir 8. Y lo mandamos a un terreno para que entren y para que le disparen. O sea, literalmente es como, aquí van los carabineros, vamos a cazar patos. Entonces el blindaje, claro, es una protección, pero es una protección para todo en una zona de conflicto. Esta es la zona que va, ¿no es cierto?, de Temuco a Coyico, la zona de la intersección de la Ruta 5, que antes la atacaban de noche, ahora la atacan de día. Y ahí vienen varios aspectos. Entonces, yo quiero mostrarle a ustedes, por ejemplo, en mi sector, yo no tenía tanqueta, nunca tuve un blindado, no llegaba a fuerzas especiales porque le quedaba lejos. Entonces, un vehículo que estaba debajo lo transformé. Aquí está mi Z544, rasquita, todo abollado, pero le pusimos parachoque de fierro, rejas hasta la baliza en todos lados, tronera, y apenas andamos. Con 3 detenidos ya se nos desarmaba. Pero con este era mi tanque. Entonces, cuando nos habían blindado, le puse yo, el corazón nuestro de acero. El temple del carabinero con menos medios hacía que funcionara bien. Y tuvimos harto procedimiento, no nos tomaban los fondos, agarrábamos detenidos, le echamos a perder el negocio a varios malos, pillamos los negocios de algunas forestales con los patitos malos, cosa que a muchos no les gustaban. No estuve exento de problemas. Y ahí viene un tema importante del carabinero. Yo por eso lo traigo a colación ahora, porque hay cosas que tienen solución. Y aquí es donde los problemas generacionales han avanzado. Hay que ejercer cierto liderazgo. Uno tiene que llegar al lugar. Y aquí me sirvió mi paso por la Infantería Marina también. Cuando uno estábamos en Talcahuano ahí en la aldea y uno veía los fuertes y todo el tema, entonces se me ocurrió hablar y hacer fuerte donde yo tenía mis carabineros. Y guardaba la maquinaria, por eso que no me la quemaban. Entonces yo le mandaba dispositivos y yo que ustedes ven cómo estamos instalando los palos. Y estos palos era una doble reja o con malla, donde adentro había un pasillo. Entonces los tipos tenían que cortar 2 rejas para echar a quemar las maquinarias. Pero en este espacio que era de 1,5 metros de palo y palo, yo le metía perros. Entonces los perros patrullaban cada 50 metros, entonces todo el perímetro estaba protegido. Nunca nos pudieron quemar una maquinaria. Entonces era un tema de voluntad, sí. Y en la práctica, ¿por qué queman maquinaria? Porque las dejan en la noche solas o con un guardia, un cuidador. Entonces se pueden hacer las cosas así. Y cualquier container, por muy básico que sea, sirve de oficina para los carabineros. Y esa es la realidad. Pero hay que ir a ver a los carabineros todos los días, hay que ver la alimentación, porque si los carabineros, para que ustedes sepan, comen en el lugar donde están trabajando, les dan cosas que le hacen mal para el estómago. O sea, tiene toda una cadena lo operativo con lo logístico, tiene que haber una armonía operativa, y eso es lo que en la práctica muchas veces no sucede. Yo no quiero aburrirlo con esto, pero estoy mostrando una realidad en definitiva, porque esto es lo que se va a tener que volver a hacer ahora, si queremos que esto avance. Esto es lo que hay que hacer, porque en definitiva aquí en la Araucanía, los gremios, incluso los agricultores están desunidos, los transportistas están desunidos. No es como en la multigremial de ustedes que están aglutinados por un tema. Aquí cada uno está bregando por sus propias cosas, que su siembra, la cosecha. Entonces,
Eso no funciona. Y uno puede estar de acuerdo o no, pero en definitiva tiene que reconocer y entender que los mecanismos que se están utilizando ahora no son los más adecuados. Seguidamente, Carabinero con su trabajo ha detenido gente, claro. Este es el señor Yaitur, el famoso comandante Yaitur. Ha sido detenido no menos de 6, 7 veces. Yo participé en 2 juicios orales en contra de él. Entra detenido el señor y al otro día ustedes lo ven ahí, sale en libertad. Entonces, el resultado de la eficacia y la eficiencia policial no se visualiza. Desmotiva al que lo prende, se gastan recursos, se pasan raya porque cada detención es un reclamo y un sumario, la prensa se burla y se ríe, le pasan información por abajo y están parados por organismos nacionales e internacionales. ¿Y qué ocurre con el carabinero, con el servidor público, el que cumple con la ley? No está para nada, o no se siente por lo menos, amparado ni protegido, ni menos en la condición más mínima de decir cumplo con mi trabajo. Después tenemos, siempre el terreno ha sido diferente. Tenemos el aspecto bonito para la foto, para la televisión, donde salen todas las fotos aquí y allá, pero tenemos la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que aquí se ha vendido una pomada a nivel nacional. Si ustedes se dan cuenta muy bien, ahí están los careros, una foto con los indígenas. Todos los demás atrás son indígenas. No hay nadie más vestido mapuche. Porque el indigenismo, de una u otra manera, se ha transformado ahora, escuchen bien lo que lo voy a decir, en una venta de pomada, en una venta de imagen. Como la otra vez mostraron un video, ¿se acuerdan en Valparaíso la gente que se estaba en un supermercado cambiando la ropa y poniéndose los atuendos para ir a la actividad? Esto acá es lo mismo. Entonces ponen algunos, ya venga para acá, tomemos una foto para la revista, vieron la prensa, chao, se van. La mayoría de la gente no sabe Mapuzungún, la mayoría de la gente no vive ahí y la mayoría de la gente no está ni ahí con los problemas. Son algunos los que están exacerbando los ánimos. Se ha generado un ambiente que es criminógeno aquí en la Araucanía y replica en Santiago y en Valparaíso y en la Constituyente y en todos lados, y se vende al extranjero. Y no hay ningún organismo o institución que se dedique a dar a conocer la verdad de lo que pasa. Entonces, seguimos todo en este ruedo. Y cuando yo le digo, en una presentación hace muchos años, le dije con el tema de la Iglesia Católica, cuando repartieron los terrenos, cuando llegaron los colonos, porque los colonos cuando llegan, sobre todo el 1882, suizos, italianos y alemanes, por eso que incluso los tienen que venir a cuidar, es porque se le ofrecía esto, terminar, y con el problema que había en la Araucanía, con la fiesta, con los malones, con las tomas con las peleas entre ellos, y traer gente buena dispuesta a trabajar y hubo que protegerlo. Por eso se llama las colonias y la zona de la frontera. La iglesia también tenía antes los antecedentes escritos de los matrimonios y las defunciones. Y aquí empezaron, yo le estoy hablando aproximadamente de 15 años, las usurpaciones, estas fotos de esa época, usurpaciones y tomas virtuales. Entro pero salgo, me tomo pero no me tomo. Y este era un predio perteneciente a la diócesis de Villarrica, no la de Cautín, porque estaba dividido por el río Cautín. Entonces esta, como estaba más al poniente y llegaba a la zona del Budi, era de donde estaba don Sixto Passenger, que en paz descanse. Y ahí estaban muchos libros de los antecedentes. Entonces, todos los años, determinados dirigentes se tomaban esto, pero invitaban a alumnos de trabajo de verano, especialmente en la Universidad de Chile, estudiantes de antropología, psicología, sociología, trabajo social, que venían para acá y todo el tema, y era todo un trabajo ideológico. Esto fue detectado, fue informado. Oiga, mandamos sendos informes. Venían los etarras españoles que vivían en México, venía gente del MRTA, venía la señora esta que era que la Michelle Metrán, que fue casada con François Mitterrand, vino todo el mundo. Y nadie quiso ver esto. Y nadie quiso ver. Entonces instalaban estas pancartas y después aquí ponían un rehue que está acá arriba marcado con no sé si lo ven ahí en un rectángulo amarillo. Instalaban un rehue con toda falta de respeto, mal orientado, inventaban, ponían el letrero, entonces decía, Huaychan, Lasken Mapu Wen. Entonces, Budi. Y ahí, acá, si ustedes se dan cuenta, dice Lasken con F. ¿Y por qué es importante? Porque en el último movimiento es Lavkenche con B corta y el verdadero es Lasken. Entonces uno dice, está tan instrumentalizado incluso el movimiento indigenista que le han modificado hasta su propia escritura, no vamos a decir ancestral porque no tenían escritura,
era un dialecto que se comunicaba entre las generaciones. Pero han modificado todo. Si los han deconstruido hasta ellos mismos. Entonces le meten cosas en la cabeza. Y eso es lo que está pasando, es lo que está viviendo acá. Entonces, en definitiva, usted puede, y esto eran procedimientos policiales, no había señal telefónica, Santiago no entendía, el Ministerio del Interior menos, pero de todos los regímenes políticos, desde 1990 del señor Elwin en adelante, Elwin, Frey, Lago, Bachelet 1, Piñera, Bachelet 2, Piñera, y ahora vamos en suma, y sigue, pero después vamos a pasar ahora a la multiplicación. Ya no vamos a ir sumando, 4 más 4 más 4, no, ahora vamos a multiplicar. Esto se viene más fuerte y más complejo para el carabinero. Entonces, en el mes del carabinero, cuando uno le dice, oye, ¿cómo estamos, jóvenes? Jefe, aquí estamos, esperando, dándole. Ojalá que no pase nada, ojalá que no me toque a mí hoy día. Ojalá que le toque 8. O sea, ya hay hasta el mal menor. Entonces, el trabajo de acá en la Araucanía, con la cantidad, yo le voy a mostrar un cuadro estadístico, que ustedes van a decir no puede ser, con todos los atentados que hay. No nos cabe son 30 diapositivas. Es impresionante. Y a la gente ya se lo olvidó. La gente se le olvidó los nombres de los muertos. ¿Ustedes creen que a la viuda del cabo Naín la van a ver? ¿De sargento Albornoz? Nadie. Nadie se acuerda ni de ellos. Entonces, claro, usted dice, bueno, es que murió Lemún, Matías Cachileo, Jaime Mendoza Collido y Camilo Cachillanca. Sí, es verdad, murieron. Murieron todos en procedimientos policiales, en ataques a fondo. Matías Cachileo lo entregaron el día siguiente, no el día que supuestamente murió. Y no murió por el impacto balístico del cráneo, murió por asfixia. Que la autopsia no la quieren filtrar. Lo entregó un cura. Mendoza Collido estaba en otra toma. Y también resultó lesionado varios carabineros. Son todas las muertes lamentables, pero están todos con carabineros condenados incluso. Entonces aquí es donde se discute, el estado de excepción constitucional de emergencia era bueno, tal vez no era lo mejor, pero era importante para determinados aspectos. Desapareció. Hoy día o ayer, no me acuerdo, perdón, a la ministra le entregaron un petitorio ahí con una cantidad de documentos de atentados, unos diputados y todo el tema, y ustedes se dan cuenta cómo se están ventilando las cosas, es porque nadie está escuchando. Nadie. Y aquí estamos con problemas de quién es el delegado, quién no es el delegado, o si están los... Nadie está preocupado. Si, gracias a Dios y la Virgen del Carmen, hay que decirlo, no han habido más atentados últimamente acá. Pero es cosa de todos los días, ya en la prensa no sale. Los carabineros van todos los días a procedimientos de diferentes partes y no se ha aumentado carabineros ni se va a aumentar la dotación porque no hay postulantes o hay menos postulantes o la dirección de personal no hay donde sacar carabineros. Y si el carabinero, insisto, no se le da el apoyo para que siga trabajando, está complicado. Entonces este mes de aniversario va a ser de dulce y de grasa, porque acuérdense que van a empezar los procedimientos complicados 1 o 2 días antes, el 27 de abril, para echar a perder la actividad que sea. Van a seguir pasando situaciones complejas en los cuarteles, desde el que está más poblado en la comuna más grande hasta el que está en los contrafuertes cordilleranos o en la costa, porque no se le puede hacer absolutamente nada. Y todos los organismos saben dónde están, dónde operan, quiénes son, dónde van, y no hay, porque no hay voluntad política. A nadie le interesa. En definitiva, la única manera de entender que esto se solucione en parte es que yo lo grafico en esta foto. Es el trabajo en equipo. Y eso es lo que han atacado. El carabinero que anda en la carreta, la familia del sector sobre la carreta de los nobles bueyes y atrás la camioneta carabinero cuidando, porque en definitiva ellos no pueden actuar ni estar solos ni tienen la forma. Ya nos están atacando acá a los latifundistas, como le dicen ellos, a las grandes forestales. Se está atacando a la familia chilena del sector rural, porque son todas personas chilenas. Y ellos no entienden cómo nadie los defiende. Entonces, de una u otra manera, su único aliado es el carabinero del retén, el carabinero que muchas veces incluso no viaja a Santiago si es que va al médico. Vive y muere con su gente en el campo. Entonces, si nosotros vamos un poco de nuevamente hacia el tiempo, hacia los gendarmes de las colonias, que eran rudos, que tenían que hacerlo, y tenían una legislación más básica, pero estaban amparados en su gestión, lo traemos ahora a pleno siglo XXI, año 2022, donde el carabinero no le sirve nada tener un blindado, un equipo radio, un celular, un chaleco antibala, si en definitiva no puede proceder.
y si no puede proceder no está siendo eficaz y eficiente en su trabajo, por lo tanto la evaluación nunca va a ser buena, no, el resultado no es adecuado. Por eso que yo creo que para mí el carabinero, sobre todo en esta región, con su trabajo, es como una especie de gladiador. Le falta decir, ave César imperatum moriturem te salutem. Lo único. Porque va caminando igual que el gladiador por un chical y no sabe lo que le va a pasar más allá porque lo va a traicionar los emperadores, el Senado romano, vamos a decir, el Senado chileno, lo va a traicionar cualquier persona y va a estar mañana preso o peleando o remando en una galera o peleando en el Coliseo. El carabinero está solo. Esa es la verdad. Y en este minuto no tiene quien lo acompañe. Esta no es una exposición lastimera ni mucho menos. Es una realidad. Y es una realidad que nadie quiere observar porque cuando uno la cuenta un poco, le está poniendo mucho color. Yo no estoy poniendo color. Estoy describiendo desde un margen, desde una esquina, lo que yo visualizo, lo que veo a diario y lo que hablan incluso mis ex subalternos. Porque hay mucho que tengo que frenarlo y no te vayas a retiro, cumple los 30 años o quédate. No, es que ya no doy más. La gente y las nuevas generaciones no vienen. Entonces, eso es el carabinero en este minuto. Un gladiador de la paz que no sabe de para dónde viene el viento y cómo lo va a pillar. Y como dicen algunos, que Dios nos pille confesado. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.